Mi nombre es Arela Valverde, soy estudiante del paralelo P3 de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Hoy les voy a hablar sobre los mecanismos moleculares de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica progresiva pulmonar que en los pacientes puede estar en estado activo o en estado latente. En estado activo se va a encontrar en el 10% de los casos y en estado latente en un 90%. A nivel del país, en el año 2016 se encontraron 5.134 casos, de los cuales en la provincia del Guayas se registraron 2.863. Para hablar de la tuberculosis tenemos que tener en cuenta dos elementos. El uno va a ser el agente infeccioso, que es el Mycobacterium tuberculosis, y el otro el macrófago alveolar, que es el huésped. De estos dos vamos a hablar tanto la genómica como la epigenómica. Ahora vamos a hablar de la genómica del agente infeccioso. Para eso tenemos grupos de genes. Entre los más importantes tenemos los genes involucrados en la biosíntesis de la pared celular, como el gen EMB-CAB, el cual es importante para la síntesis de arabinogalactona y lipoarabinomanona, que son componentes de la pared celular. Los tres genes siguientes son importantes a nivel de la virulencia de la bacteria, ya que los componentes de la pared celular son importantes para esto. El gen ERP es importante a nivel del fagosoma y de la capacidad de la bacteria para mantenerse en el huésped. Tenemos genes relacionados con mecanismos bactericidas de los macrófagos. Estos genes son importantes para evadir los mecanismos de defensa del huésped, teniendo así el gen CAD-G, el cual es importante para la secreción de la enzima peróxido catalasa, al igual que el gen SOD, tanto A y C, que es para la enzima superóxido dismutasa. Estos genes son importantes ya que van a evadir los residuos de óxido nítrico. Tenemos los genes que codifican enzimas reparadoras de ADN. Estos son importantes a nivel de las cepas y de la letalidad de estas, teniendo así tanto polimorfismos como mutaciones en los genes de la familia MUD. Estos de aquí son importantes porque se han presentado en la cepa Beijing, la cual es la cepa con mayor letalidad y la cepa que presenta mayor resistencia a los fármacos. Hablando de fármacos, tenemos genes también implicados en la resistencia de los mismos, teniendo el gen RPOB, el cual es importante para la mutación, cuya mutación se presenta a nivel de la ARN polimerasa y es importante para la resistencia a la rifampicina. Los genes RYA y RYB son importantes para la resistencia a las fluoroquinonas, los cuales son importantes a nivel de los topoisomerasa tipo 2, ya que codifican las subunidades de esta enzima. A nivel replicómico también es importante mencionar el gen MIHF, el cual se une a la cadena lineal superenrollada de ADN y potencia la actividad de la topoisomerasa tipo 2. Los genes relacionados a la replicación son estos tres grupos de genes y los genes relacionados a la transcripción son los genes de los factores sigma. Estos tenemos tanto sigma H como sigma F. El sigma H es importante para la letalidad y el sigma F es importante a nivel del huésped para la reacción inmunitaria que va a presentar. Ahora tenemos a nivel del huésped, a nivel genómico del macrófago alveolar, vamos a tener genes que codifican para los interferones, genes que codifican para el factor de necrosis tumoral alfa, genes que codifican los receptores tipo TOL y los genes que codifican interleucinas y citocinas. Ahora vamos a hablar a nivel proteómico de la relación tanto del agente infeccioso como el huésped, es decir, de cómo la micobacteria ingresa al macrófago alveolar. Para esto vamos a tener tanto receptores como los elementos que va a reconocer el macrófago alveolar específicos de la bacteria. Tenemos residuos de manosa que se unen con receptores de manosa. Los lipoarabinoaminonas, que fueron ya explicados anteriormente a nivel de los genes EMB-CAB, son los que van a ser reconocidos por los receptores tipo TOL 2 y 9. Los receptores tipo TOL 4 y 8 reconocen específicamente el ADN de la bacteria. Tenemos proteínas ligadoras de la fibronectina, que van a reconocerse con la fibrolectina plasmática del macrófago. El factor plasmático del macrófago es importante ya que va a permitir que se una a nivel de las células epiteliales, y las proteínas de surfactante permiten que la bacteria se una a nivel de monocitos, neutrófilos y neumocitos. Tenemos también los anticuerpos IgE1, los cuales se van a unir con los antígenos ETSAT6 y CFP10. Ahora es importante mencionar que los genes del regulón 2R a nivel del agente infeccioso van a codificar los antígenos RB1737C, de los cuales el más importante es el RB29C, el cual es importante ya que nos va a permitir si la enfermedad se está presentando en estado activo o latente, ya que en estado latente va a provocar que el interferón gamma esté elevado y en estado activo que el interferón gamma esté disminuido. Ahora tenemos
tanto citocinas proinflamatorias como citocinas antiinflamatorias, que se van a explicar mejor a nivel genómico. Bueno, tenemos también que hablar a nivel epigenómico del Mycobacterium tuberculosis. Tenemos microRNAs propios de la micobacteria, los cuales están aún en estudios y son utilizados como biomarcadores. Ahora a nivel epigenómico del huésped vamos a tener factores que predisponen o en uno de los casos que protegen. A nivel que predisponen es importante mencionar que la edad no es un factor netamente establecido, ya que se puede presentar en toda la población. Sin embargo, edades extremas van a predisponer a la persona, sobre todo a nivel de que su sistema inmunológico está disminuido. El influjo hormonal es importante. Hablando de esto, vamos a relacionar los polimorfismos a nivel del polimorfismo de nucleótido 1 del gen TLR8, ya que este presenta una relación con el cromosoma X y muestra mayor predisposición en los hombres tanto de Indonesia como Rusia, provocando un influjo hormonal de que en la relación de masculinos con mujeres es de 2:1. Los tóxicos también predisponen, ya que la exposición tanto al alcohol como tabacos y drogas van a disminuir la reacción del cuerpo, es decir, la reacción inmunitaria, van a disminuir. A nivel de microbioma es importante explicar que el blastocitis o minis va a provocar una reacción proinflamatoria en la persona, lo que va a de alguna manera proteger al individuo de la enfermedad. Sin embargo, esto aún está en estudios. Los helmintiasis son importantes ya que estos predisponen. Esto se da por una reacción cruzada de la respuesta inmune, ya que la helmintiasis va a provocar la respuesta del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y la tuberculosis del Mycobacterium provoca la respuesta del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, provocando así una reacción adversa de las citocinas tanto pro como antiinflamatorias, es decir, van a predisponer al individuo. En las comorbilidades básicamente es las enfermedades que van a predisponer al individuo debido a que disminuye la capacidad de la respuesta inmunitaria del organismo. Tenemos los pacientes que tienen VIH-Sida, la diabetes mellitus es importante mencionar debido a que esta se da porque los fármacos para tratar la diabetes van a disminuir la actividad de los fármacos antituberculosos. En las afecciones intestinales es importante mencionar también la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunitario está alterado y por ende también va a predisponer a la enfermedad. En el cáncer es importante mencionar que se ha demostrado que hay mayor cantidad de pacientes con tuberculosis en los pacientes que tuvieron cáncer gástrico, en los cuales se ha eliminado la barrera gástrica. Ya. La hipovitaminosis tipo D también es importante, debido a que es importante para el tratamiento que las personas se expongan a la luz solar, y cuando hay disminución de la hipovitaminosis D también es un factor de riesgo. Entre los otros factores tenemos la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y el no haberse vacunado con la VHG y el contacto con pacientes que ya han presentado tuberculosis. Es importante mencionar que la modificación del ADN, tanto la acetilación del listón H4 como la metilación del H3-4, también van a predisponer al individuo. Y en los microRNA tenemos los microRNAs que predisponen, tanto a nivel de la apoptosis como la citosina. Bueno, en conclusión, todos estos mecanismos ya explicados van a provocar que la persona tenga una predisposición a la enfermedad en cuanto a lo epigenómico.